Continúa el rápido avance rebelde en Siria. Los insurgentes entraron hoy a Homs y siguen su avance hacia la capital del país, mientras persisten rumores sobre el paradero del presidente Bashar al-Assad. Según fuentes oficiales, el mandatario sigue en Damasco. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Insurgentes sirios se han hecho con todo el suroeste del país en apenas 24 horas hasta acercarse a Damasco. Irán y Rusia piden que gobierno y grupos legítimos de oposición comiencen cuanto antes un diálogo político. El gobierno iraquí evalúa la posibilidad de intervenir en el conflicto. Macron, Trump y Zelensky se reúnen en París en el marco de la reapertura de Notre Dame. Junto a ellos, cerca de 40 jefes de Estado y gobierno asistieron hoy a la ceremonia que devuelve la icónica catedral de París al público tras el devastador incendio del 2019. El presidente sirio Bashar al-Assad, respaldado por Irán y Rusia, se enfrenta al firme avance de grupos rebeldes en múltiples frentes. La principal ofensiva rebelde progresa hacia la capital, Damasco, desde el noreste, mientras otras facciones convergen desde el sur. Estas imágenes fueron grabadas precisamente en Yamarana, un barrio de la periferia sur de Damasco. En ellas se puede ver como una multitud derriba una estatua del padre de Bashar al-Assad. Los rebeldes ya han conquistado toda la provincia meridional de Daraa. Hace minutos confirmaron que tienen total control de la estratégica ciudad de Homs, en donde combatientes de Hezbollah que apoyaban al ejército sirio abandonaron sus posiciones. Por su parte, el gobierno asegura que ha establecido un fuerte cordón de seguridad para defender Damasco, al tiempo que crecen los rumores sobre el paradero de Bashar al-Assad. Y los ministros de Exteriores de Rusia, Turquía e Irán, los tres principales actores extranjeros en la guerra civil de Siria, pidieron un inmediato cese de las hostilidades en el país árabe y llamaron a Damasco y a los rebeldes a abrir un proceso de diálogo. En el marco de la reunión tripartita celebrada en Doha, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, señaló que no se puede permitir a grupos terroristas tomar bajo su control territorios en violación de los acuerdos existentes. Desde la ofensiva lanzada el 27 de septiembre por el grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham y sus aliados, el gobierno ha perdido el control de Alepo, Hama y ahora Homs. Se trata de la mayor ofensiva contra Bashar al-Assad en años. Conectamos con Luciano Zácara, profesor e investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar, quien estuvo, por cierto, este sábado participando en el foro de Doha. Luciano, gracias por estar con nosotros. Bueno, en el marco de este foro se reunieron los ministros de Exteriores de Turquía, Irán y Rusia para intentar detener la escalada bélica en Siria. ¿Qué nos puedes contar de esa reunión? ¿Qué ha salido? Bueno, lo único que ha salido en común es que los tres están pidiendo un cese de hostilidades, que no quieren que esto se expande, que genere un vacío de poder grande en Siria. Pero lo que se ha dado a entender en las conversaciones de pasillo aquí en el fórum es que, bueno, ya Irán y Rusia estarían ya dando por vencido a Assad. Los eventos militares van mucho más rápido que los diplomáticos y que se estaría negociando una salida de Assad del país para que pueda sobrevivir, digamos, y una manera de organizar un gobierno en el cual los islamistas no tengan el control absoluto, que hubiera una manera de negociar esto y que los otros grupos turcos que también están combatiendo en contra de Turquía entren dentro de este acuerdo para que los tres estén más o menos satisfechos. Evidentemente los que están perdiendo en este momento son Rusia e Irán, que no han podido defender hasta este momento Assad y que evidentemente no están en condiciones de hacerlo desde el punto de vista militar. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, desde Doha. Y la Catedral de Notre Dame de París se volvió a abrir sus puertas al mundo este sábado, 5 años y medio después de su incendio, tras una espectacular renovación. El arzobispo de París, Monseñor Laurent Ulrich, golpeó 3 veces con su báculo las puertas del templo de más de 860 años de antigüedad y estas se abrieron. Cientos de personas entraron al templo y participaron de la ceremonia que el presidente Emmanuel Macron describió como una muestra de lo que es una nación y de lo que debería ser el mundo.
Los artesanos y bomberos de París son ovacionados durante la reapertura de la Catedral de Notre Dame. La reconstrucción de esta iglesia fue completada en tiempo récord por cerca de 1 millar de trabajadores y artesanos. Un gigantesco merci a todos estos hombres y mujeres fue proyectado en la fachada de la iglesia. Un reconocimiento a la labor de los bomberos que salvaron a la catedral de ser devorada por las llamas el 15 de abril de 2019. El incendio duró 12 horas y por poco destruye la catedral histórica. Este sábado, la imponente catedral gótica abrió sus puertas. Desde afuera y pese a la lluvia, los primeros espectadores expresaron sus sentimientos frente a la reconstrucción. Es maravilloso, me siento plena y feliz. Nunca nos imaginamos que estaríamos aquí, pero logramos pasar los controles y es fabuloso. Es un momento en nuestras vidas y podemos decir que fuimos testigos de la reinauguración, del renacimiento que se le da a Nuestra Señora de París. Verla nuevamente después de 5 años es extraordinario. Verdaderamente yo estaba muy triste el día del incendio, pero ahora la felicidad llega tarde o temprano. Me siento feliz. Pese al caos político tras la caída del gobierno de Barnier y la negativa de dimisión del presidente galo, Emmanuel y Brigitte Macron, junto con Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, recibieron a los jefes de Estado de varios países, incluidos el próximo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. El renacimiento de la catedral reconstruida sirvió de excusa para una reunión tripartita en el Palacio de Gobierno entre el anfitrión, el futuro presidente estadounidense, y Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano. Y es que cuando Donald Trump regrese a la Casa Blanca tendrá que hacer frente a la escalada militar rusa contra Ucrania. Un conflicto que prometió poner fin en 24 horas una vez asuma el poder. Zelensky, durante esta guerra de desgaste, ha reconocido en las últimas semanas la necesidad de buscar una salida diplomática y se esfuerza por intensificar esos acercamientos con Donald Trump. Fue una buena reunión. Es importante que fue productiva y la atmósfera fue importante. Estuvimos hablando de Ucrania. Hablamos, por supuesto, solamente de Ucrania y de los ucranianos. Mientras el gran órgano de la catedral suena por primera vez desde el incendio, los mandatarios europeos esperan que Estados Unidos no abandone Ucrania. Sin el apoyo militar de Washington, el viejo continente tendría que cargar con todo el peso, una tarea mucho más compleja que la reconstrucción de esta joya arquitectónica. Y antes de esta ceremonia de reapertura, Trump se reunió con Macron y Zelensky en el Elíseo en un encuentro organizado por el presidente francés. José Díaz Briceño con más detalles. ¿Qué tal, José? Bueno, se conoce el resultado de este encuentro que se da en momentos en que la actitud de Trump ha suscitado incertidumbre y temor aquí en Europa y en particular en Kiev por la posibilidad de que eso signifique el fin del apoyo militar. Sí, faltan todavía más de un mes para que el presidente electo Trump tome la Casa Blanca en su poder ya en su inauguración formal y sin embargo estas reuniones y su influencia alrededor del mundo ya se deja sentir. Aquí en Washington se interpreta la reunión con Zelensky y Macron como una reunión pues arreglada de último minuto, pues se sabe que esta solo duró alrededor de 30 minutos y también ninguno de los asesores con experiencia en Ucrania del presidente electo Trump estuvo presente en la reunión, específicamente su enviado para Ucrania, el general Keith Kellogg, que ha expresado algunos puntos de vista positivos para continuar el apoyo militar a Ucrania. Esto en contraposición a las burlas que frecuentemente Trump expresó sobre Zelensky en años pasados. Y sin embargo, aquí se sabe que esta ofensiva de los líderes europeos para intentar convencer a Trump de no abandonar Ucrania, pues resultaría una derrota para Estados Unidos y para Trump misma. Es algo que continuará y el propio Zelensky enviado a sus emisarios a la propia mansión del presidente electo Trump en Florida esta misma semana para continuar con los detalles de cualquier duda que pudieran tener de apoyar a Ucrania. Recordemos, son 175 mil millones de dólares la ayuda que Estados Unidos ha proveído desde que inició la invasión rusa. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington.
Vamos ahora con otros temas. En Corea del Sur fracasó el intento de los diputados de la oposición de destituir al presidente luego de que parlamentarios del partido del gobierno abandonaran la asamblea durante la votación. Las exigencias para que Yoon dimita se han multiplicado en todo el país después de que decretara la ley marcial el martes pasado. La Asamblea Nacional de Corea del Sur sesiona en medio del revuelo y las protestas. Los intentos por lograr la destitución del presidente Yoon Suk-yeol tras su declaración de la ley marcial fracasaron. La razón: no había quórum para aprobar la medida después de que miembros del Partido del Poder Popular, la formación del presidente, abandonaran el Parlamento. La apuesta del presidente Yoon de ofrecer una disculpa pública, pero negarse a dejar su cargo, dio frutos. Lo lamento profundamente y me gustaría ofrecer mis sinceras disculpas a las personas que se sintieron conmocionadas. En cuanto a la declaración de la ley marcial, no eludiré ninguna responsabilidad jurídica o política. Nunca habrá una segunda declaración de la ley marcial. Dejo en manos de mi partido la adopción de medidas para estabilizar la situación política en el futuro, incluida la cuestión de mi mando. Al dejar su futuro en manos de su partido, sugiere que no tiene planes de irse, lo que podría crear días caóticos. La ley marcial tan solo duró unas horas, hasta que diputados de la oposición rompieron el cerco de soldados que rodeaba el Parlamento y tumbaron la orden. Las acciones del presidente han dividido a los surcoreanos. ¿Ha hecho Yoon algo malo? ¿Qué ha hecho mal? Si ha hecho algo mal, hablemos de ello. Yo apoyo firmemente al presidente Yoon Suk-yeol. Yoon tacha de pro-norcoreanos a quienes no están de acuerdo con él e incluso ha llegado a declarar la ley marcial, lo que ha provocado una angustia generalizada en la opinión pública. Solo quiero que dimita. Mientras tanto, las protestas que exigen la dimisión del presidente continúan día y noche. Pero por ahora, el presidente Yoon se aferra al poder, respaldado por su partido. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de esta semana. La policía de Nueva York asume que el presunto asesino del máximo ejecutivo de una de las mayores compañías de seguro de Estados Unidos puede haber abandonado la ciudad. El FBI ofrece una recompensa de $50,000 por cualquier información que conduzca a su captura. El supuesto autor es un joven blanco que tras cometer el homicidio escapó en bicicleta del lugar de los hechos. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos apoyó la ley que podría prohibir TikTok en el país. La ley, aprobada en el Congreso, obliga a la red social a desvincularse de su empresa matriz china, ByteDance, o será vetada en enero. El gobierno estadounidense argumenta que la popular aplicación supone un riesgo para la seguridad nacional. Y en Cuba fueron proyectados los 2 primeros capítulos de la serie 100 años de soledad, adaptación de la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, en el marco del Festival de Cine de La Habana. Se trata de un adelanto de una producción de Netflix que recrea el mítico universo de Macondo y fue filmado en su totalidad en Colombia y en español. El cine Yara, en la capital cubana, fue escenario de uno de los momentos más esperados del festival, en el que el Premio Nobel de Literatura de 1982 participó innumerables veces. La proyección fue una primicia en un país que sigue sufriendo apagones y en el que es difícil el acceso a Internet. Para muchos cubanos, consumir contenidos de Netflix es un lujo que no se pueden permitir. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.